El libro que os quiero presentar, La historia del independentismo político catalán de Estat Català al 1 de octubre, explica y analiza la trayectoria de este movimiento político desde su surgimiento a comienzos del siglo XX hasta la actualidad. De hecho, se trataría de explicar cómo este movimiento ha pasado en muy poco tiempo de tener una débil penetración social a conseguir que en las últimas décadas, en la última década fundamentalmente, la gran mayoría del pueblo catalán haya hecho suya esta reivindicación de la independencia de su país. Y de hecho ha protagonizado, como pudimos ver el 1 de octubre del 2017, la mayor movilización popular jamás vista en el Estado español desde los tiempos de la Segunda República. De lo que sucedió no fue, como se ha dicho, necesariamente un tsunami. Más bien se trató de la erupción de un volcán que se encontraba en estado de latencia, porque el independentismo, desde su nacimiento, como decíamos, a comienzos del siglo XX, se ha ido desarrollando adaptándose a cada una de las transformaciones económicas, políticas y sociales a las que ha tenido que hacer frente, a partir fundamentalmente de tres etapas. La primera etapa, la etapa de formación, que es la etapa separatista, que dura aproximadamente hasta la Guerra de los 3 años en Cataluña. En esta etapa, fundamentalmente, el independentismo catalán tiene que hacer frente a una gran represión y va a practicar fundamentalmente una estrategia que recuerda mucho la seguida en Irlanda por el Sinn Féin. A partir de los años 60 se produce un fenómeno de radicalización que se puede observar igualmente también en Galicia o en Euskal Herria. Va a surgir a partir de los años 60 un nuevo independentismo que será el independentismo de izquierdas, el independentismo socialista, que hace suyo los postulados abiertamente independentistas y reconoce como ámbito nacional catalán incontestable el de los països catalans. En la tercera fase, que podríamos situar aproximadamente al final del siglo XX, entraríamos con el desarrollo de la sociedad posmoderna actual en el desarrollo de la sociedad de una alternativa de carácter soberanista. De hecho, el independentismo durante todo este tiempo, su gran problema ha sido el intentar desarrollar una estrategia de carácter insurreccional que le llevase a la independencia por la vía directa, que no a una pedagogía de esta solución, una pedagogía que enseñase, que hiciese ver la necesidad y los beneficios de la independencia para Cataluña. Por ello, y para poder entender qué ocurrió y qué va a ocurrir a partir del 1 de octubre, creemos que es fundamental la lectura de este libro. Muchas gracias.